Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y, estoy segura, despertará su curiosidad. Estamos hablando de dos de las estrellas más brillantes de Turquía, cuya química en pantalla ha cautivado a millones, Demet Özdemir y Can Yaman. El título del vídeo de hoy es bastante intrigante, ¿verdad? Demet Özdemir, ¿qué opina de Can Yaman? Sorprendente respuesta. Y créanme, la respuesta es tan fascinante como prometen estas palabras. Si eres fanático de las telenovelas turcas, de las historias de amor que te atrapan, o simplemente te gusta mantenerte al día con los famosos, este vídeo es para ti. Vamos a desglosar los rumores, las declaraciones, y lo que realmente se dice sobre la relación, pasada o presente, entre estos dos actores tan queridos. Y antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que le des al botón de suscribirte y actives la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos y nos ayudas un montón a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias de antemano. Ahora, vamos a la carnita del asunto. Demet Özdemir y Can Yaman se conocieron en el set de la exitosa serie Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos países de habla hispana. Y desde el primer momento su conexión fue eléctrica. La química entre ellos era tan palpable que los fanáticos no tardaron en especular sobre una posible relación fuera de las cámaras. Y sinceramente, ¿quién podía culparlos? Verlos juntos era una delicia, y las escenas que compartían estaban llenas de esa chispa que hace que una pareja en pantalla sea inolvidable. La complicidad en sus miradas, la sincronía en sus gestos, todo parecía indicar que había algo más profundo que una simple actuación. Los guionistas supieron capitalizar esta energía, tejiendo tramas románticas que mantenían a la audiencia al borde del asiento. Durante la emisión de la serie y poco después de su final, los rumores de romance entre Demet y Can se intensificaron de manera vertiginosa. Había reportajes en la prensa turca que parecían confirmar cada avistamiento, fotos que los mostraban juntos en momentos de ocio compartiendo cenas o paseando, y hasta declaraciones de amigos y colegas que, sin confirmar directamente, dejaban entrever que algo más que una amistad podría estar floreciendo. La maquinaria del espectáculo funcionaba a toda máquina, y los fans, divididos entre la esperanza y el deseo de mantener la magia de la pantalla, se volcaron en las redes sociales para debatir y especular. Algunos deseaban fervientemente que fueran pareja en la vida real, alimentando la fantasía de la pareja perfecta, mientras que otros preferían mantenerlos en el pedestal de la ficción, temiendo que la realidad pudiera decepcionar. Con el tiempo las especulaciones se volvieron cada vez más fuertes, rozando a veces la obsesión. Se habló de salidas juntos en secreto, de viajes relámpago a destinos exóticos, e incluso de un posible compromiso en el aire, alimentado por sutiles indicios o interpretaciones forzadas de sus publicaciones en redes sociales. Sin embargo, ni Demet ni Can hicieron declaraciones oficiales que confirmaran o desmintieran rotundamente su relación. En el mundo del espectáculo, el silencio a menudo habla volúmenes, y en este caso, lejos de apagar la llama, alimentó aún más la curiosidad del público y la voracidad de los medios. La ausencia de confirmación generaba un aura de misterio que solo aumentaba el interés. Pero la pregunta que nos trae hoy aquí es una que resuena en las mentes de muchos: ¿qué opina Demet Özdemir sobre Can Yaman en la actualidad? Porque las cosas en la vida de los famosos cambian a un ritmo vertiginoso, las carreras avanzan, las prioridades se redefinen, y las relaciones, ya sean de amistad o románticas, evolucionan de maneras inesperadas. Si bien es cierto que en su momento hubo mucha especulación, y que ellos compartieron una etapa muy importante de sus carreras juntos, es crucial entender el contexto actual para poder interpretar sus palabras. Los años pasan, las experiencias nos moldean, y las perspectivas cambian. Hace un tiempo, en una entrevista que generó mucho revuelo y fue analizada hasta el último detalle, Demet Özdemir finalmente habló un poco más abiertamente sobre su relación con Can Yaman. Y su respuesta fue, como prometía el título de nuestro vídeo, sorprendentemente madura y profesional. En lugar de alimentar los rumores, avivar viejas polémicas o dejarse llevar por el drama que a menudo acompaña a estas situaciones, Demet se centró en el legado que compartieron juntos en Erkencikus. Su enfoque fue hacia lo que construyeron como equipo profesional, y no hacia los aspectos más personales o especulativos de su vínculo. Lo que Demet enfatizó, y esto es lo verdaderamente revelador, fue el gran compañerismo y la sinergia que tuvieron durante las grabaciones de la serie.
Resaltó la profesionalidad de Khan, su dedicación al personaje, su entrega al arte de la actuación, y el ambiente de trabajo positivo y colaborativo que lograron crear. Ella habló de cómo se apoyaron mutuamente en un proyecto tan exigente, que requería largas jornadas y una intensa carga emocional, y cómo ese trabajo en equipo, esa química profesional, fue fundamental para el éxito arrollador de la serie. No se trataba solo de la chispa en pantalla, sino de la base sólida de profesionalismo sobre la que se construyó esa magia. La clave de su respuesta, sorprendente, radicó precisamente en cómo supo separar lo profesional de lo personal, pero sin negar la importancia y el valor de la experiencia compartida. Demet no dio detalles íntimos de su vida privada, no reveló secretos o anécdotas escandalosas. Sin embargo, transmitió un mensaje claro de respeto, aprecio y gratitud por la etapa que vivieron juntos. Dijo algo así como: Khan es un colega con el que tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto muy importante para mi carrera. Fue una etapa muy bonita y guardo un buen recuerdo de ese tiempo. Una frase sencilla, pero cargada de significado. Esta forma de responder, creo yo, es muy inteligente, elegante y respetuosa. Demet no se cerró en banda ni adoptó una postura defensiva, pero tampoco se expuso de forma innecesaria a nuevas especulaciones o a la invasión de su privacidad. Demostró una gran madurez al reconocer la relevancia de Khan en su trayectoria, al validar la importancia de la serie en la que trabajaron juntos, y al mismo tiempo, reafirmar su independencia, su profesionalismo y su capacidad para enfocarse en su carrera. Para muchos observadores y seguidores, esta fue una respuesta refrescante en un mundo del espectáculo a menudo saturado de dramas, escándalos y declaraciones ambiguas. Es fundamental recordar que aunque la química en pantalla sea innegable y nos cautive como espectadores, la vida de los actores fuera de cámaras es suya y personal. Las especulaciones pueden ser divertidas y alimentar nuestra imaginación, pero a veces es necesario dar un paso atrás y reconocer que lo que vemos en la televisión o en el cine es producto de un guión, de la dirección, de la actuación y de un trabajo de equipo cuidadosamente orquestado. La magia de la pantalla no siempre se traduce a la vida real, y eso está bien. Sin embargo, la pregunta persistía en la mente de muchos: ¿qué sentía realmente Demet? ¿Acaso había algún resquemor oculto, alguna tensión no resuelta, algún deseo insatisfecho? La respuesta de Demet Özdemir, con su enfoque en el compañerismo y el respeto profesional, sugirió lo contrario. Transmitió una sensación de cierre, de haber pasado página de manera saludable, pero con gratitud por lo vivido. Habló de él como un colega talentoso y dedicado, lo cual es un gran cumplido viniendo de alguien de su calibre y trayectoria. Piensen en esto: cuando uno trabaja tan intensamente en un proyecto artístico, especialmente en uno tan apasionado como una serie romántica, se crea un vínculo especial con los compañeros. No tiene por qué ser un romance. Puede ser una amistad profunda forjada en el crisol del estrés, en la pasión compartida por el arte, en el deseo mutuo de dar lo mejor de uno mismo y de crear algo memorable. Y parece que eso es lo que Demet quiso transmitir sobre su relación profesional y personal con Khan. Un recuerdo valioso de una colaboración exitosa. Además, la carrera de Demet Özdemir ha seguido creciendo de manera exponencial desde entonces. Ha participado en otras producciones exitosas, ha asumido roles desafiantes y ha demostrado ser una actriz versátil, carismática y con un futuro brillante por delante. Su talento no se limita a una sola química en pantalla. Can Yaman también ha seguido su camino, conquistando audiencias internacionales y explorando nuevos proyectos. Ambos han seguido adelante en sus trayectorias individuales, demostrando resiliencia y una gran capacidad para reinventarse, y eso es algo digno de reconocer y aplaudir. Quizás la respuesta sorprendente no sea tanto una revelación explosiva sobre un romance secreto del pasado, sino más bien la forma en que Demet manejó la pregunta con una elegancia y un profesionalismo impecables. En un mundo donde las celebridades a menudo se ven presionadas a compartir cada detalle de sus vidas, a exponerse ante el escrutinio público sin filtros, la decisión de Demet de mantener ciertos aspectos en privado, mientras aún reconoce la importancia de Khan en su pasado profesional y valora la experiencia compartida, es digna de admiración. Es un recordatorio de que las celebridades también tienen derecho a su espacio personal. Entonces, en resumen, ¿qué opina Demet Özdemir de Can Yaman según sus últimas declaraciones? Opina que fue un colega talentoso, profesional y dedicado con el que compartió una experiencia muy valiosa y enriquecedora durante las intensas grabaciones de Erken Cikus. Guarda un buen recuerdo de esa etapa,
valora el compañerismo que tuvieron y reconoce la importancia del proyecto en su carrera. No hay dramas ocultos, no hay rencores latentes, solo un reconocimiento mutuo del trabajo bien hecho y de la química profesional que los hizo brillar juntos en pantalla, dejando una marca imborrable en la historia de la televisión turca. Espero que esta explicación haya sido clara y haya satisfecho su curiosidad. Es fascinante cómo las palabras de una persona pueden dar tantas vueltas en el imaginario colectivo y generar tantas expectativas, y cómo, a veces, la respuesta más profunda, la más reveladora, es la más sencilla, directa y honesta. La verdad a menudo reside en la profesionalidad y en el respeto por el pasado compartido. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes, desentrañar los matices de las declaraciones de Demet y poner en perspectiva la relación que tuvo con Can Yaman. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió la respuesta de Demet Özdemir? ¿Creían que había algo más detrás de su relación con Can Yaman, o están de acuerdo con su enfoque profesional? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante y esclarecedor, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos ayuda muchísimo a llegar a más personas y a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de las series turcas, de las historias de amor cautivadoras o de estos actores tan carismáticos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestro próximo contenido. Tenemos muchos temas interesantes preparados para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.